Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder estar juntos una vez más para bendecir el nombre de Jesús. Y que nuestro corazón pueda elevarse a su presencia, que podamos bendecir su nombre y a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir, saber que Dios es el dueño de nuestra vida, que Él reina en nuestro corazón, que Él está al control de cada una de las cosas que nos tocan vivir y pasar. Así que quiero invitarte en esta mañana junto con tu familia que podamos adorar el nombre de Jesús. Perdido me encontraste, sanaste una vida de dolor. Ahora me llamas hijo, rompiste las cadenas, libre soy. Rescataste y tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Salvo y sin más prejuicios, mi corazón anhela más de ti. Tu poder me sostiene, Cristo, rompiste la mentira en mi vivir. Me rescataste y tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Me rescataste, me rescataste y tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre, me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Te amaré, oh Dios, te daré la gloria, todo el honor a ti entregaré. Te ofrezco hoy un sacrificio soy. Eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Te amaré, oh Dios, te daré la gloria, todo el honor a ti entregaré. Te ofrezco hoy un sacrificio soy. Eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Me rescataste y tuyo siempre yo seré. Me hiciste libre y tuyo siempre yo seré. Me rescataste, me rescataste
tuyo siempre yo seré. Te amaré, oh Dios, te daré la gloria, todo el honor a ti entregaré. Te ofrezco hoy un sacrificio soy, eres mi pasión, tuyo es mi corazón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones, Iglesia del Señor, lavados con la sangre del Cordero, redimidos por nuestro Dios a través de Jesucristo. Estamos bendecidos este domingo de bendición, poder estar nuevamente unidos en espíritu y en verdad. La palabra nos hace mención a que siempre debemos estar unidos. Unidos en la diversidad. Sabemos que somos diversos, pero también estamos unidos por el Espíritu de Dios. Así como estamos unidos con Él en espíritu, también como iglesia estamos unidos. Y creo que el Señor en este tiempo se alegra con cada uno de nosotros. Recibí algunos mensajes, algunos WhatsApp, felicitándome por el mensaje del domingo y justamente hablando de que éramos nosotros portadores de la verdad. Que la verdad está sobre todas las cosas, la verdad que es Cristo Jesús, el cual habita en nuestros corazones y realmente Él nos hace portadores de esa verdad absoluta. Por eso justamente en este día, en este domingo especial que tenemos, quería hablar también de que somos portadores de su gracia. El apóstol San Pablo, cuando uno va realmente a conocer el corazón de Pablo, uno se da cuenta de que la gracia de Dios estaba sobre él. Esa gracia de Dios que también está en nuestros corazones. Yo quiero que compartamos algunos versículos, 3 o 4 versículos, hablando justamente de que somos portadores de la gracia de Dios. Y uno dice, ¿qué es la gracia? Sabemos que gracia es un regalo que Dios nos da. Y la gracia de que somos salvos a través de Jesucristo, realmente no éramos merecedores, pero sí la gracia, el regalo de Dios, el regalo de la salvación, el regalo de la santificación, el regalo, diríamos, de la unidad que veníamos hablando, es un regalo que Dios ha colocado en nosotros. Por eso no debemos desaprovechar ese regalo que Dios nos ha dado, de la salvación, ese regalo de la gracia. Mire, note este versículo que en 2 de Corintios Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, hablando, diciendo que él era un gran apóstol. Dice, yo soy, en versículo 9, capítulo 15, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí, dice, a la iglesia de Dios. Mire cómo se sentía él, ¿no? Pero luego rápidamente él puede cambiar esa óptica que tenía. Ahora, cuando uno ve este versículo, dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también, a lo mejor fallamos, a lo mejor nos sentimos mal porque fallamos en ciertos pecados, en ciertos errores que cometemos? Fallamos por ahí porque las cosas no nos salieron bien como queríamos. Por ahí fallamos, ya sea, no sé, nuestra relación familiar o nuestra relación, no sé, amistosa, o en una relación incluso congregacional, o por ahí en nuestros objetivos económicos, y nos sentimos muchas veces mal. Pablo vemos acá en este versículo que dice, soy el más pequeño y no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Pero luego rápidamente dice en el versículo 10, ahí coloca el pero,
dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Miren, notemos, él está haciendo mención de que la gracia de Dios estaba sobre él. Y esa gracia de Dios que le hizo trabajar y que le hizo actuar de una manera quizás superior a otros que a lo mejor se sentían más privilegiados que el apóstol Pablo. Quizás con aquellos que caminaron con el Señor Jesús, aquellos que vieron los milagros que Jesús hacía. Y entonces Pablo se sentía como que él no era digno de ser llamado apóstol, pero luego dice, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Ahí encontramos la bendición, y no únicamente la bendición de la gracia, sino que también luego Pablo dice, yo soy portador, dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice. Entonces, él llegaba a ser una persona que era portador de la gracia de Dios. Nosotros también como iglesia tenemos que sentirnos que la gracia, el regalo de Dios vino sobre nuestra vida y ahora nosotros transportamos o somos portadores de esa gracia. Qué interesante. Cuando uno quizás va hacia ciertos lugares o voy a la casa de alguien o voy a visitar a alguien o voy, no sé, a salir por una situación u otra, yo estoy transportando la gracia de Dios. Estoy llevando la gracia de Dios. Estoy llevando salvación. Estoy llevando sanidad para el que está enfermo. Estoy llevando paz para aquel que no lo tiene. Entonces toda esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, ahora nosotros lo llegamos a transportar. Qué interesante lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y acá vemos también que creo que Él llega a producir. No nos eligió a nosotros porque quizás seamos diferentes, no nos eligió porque seamos mejores, sino que la Biblia dice, Pablo dice, a lo vil, a lo menospreciado, a ellos eligió Dios, no a los sabios, sino que a lo menospreciado lo eligió, dice, para avergonzar a aquellos que son sabios. Mire qué tremendo regalo de parte de Dios y qué tremendo también saber que nosotros transportamos esa gracia y la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso yo en esta mañana quiero compartirte 3 versículos más y que te sientas realmente que sos portador de la gracia. Sé que estás luchando con tu situación, sé que estás luchando con tu economía, con tu quizás desánimo, porque a lo mejor estás extrañando ciertas cosas, extrañamos las reuniones, extrañamos estar con parientes, con amigos, o hacer a lo mejor un viaje por diferentes lugares. Estamos un poco así, pero hermanos queridos, yo creo que no debemos desenfocarnos de que la gracia de Dios está sobre nosotros. Ahora, quiero primer punto marcar que la soberanía de Dios está sobre nosotros. Hay un versículo muy lindo en Filipenses, en el capítulo 2, un poquito más adelante, ahí está Filipenses capítulo 2, dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 13, siempre hablando de Pablo está hablando de que somos luminares en el mundo y vemos que él era un portador de la gracia. En el capítulo 2 de Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en la presencia solamente, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué impresionante. Dice que Dios es quien produce en nosotros el querer, el hacer con su buena voluntad. Ahora, vemos que Dios realmente está produciendo en nosotros. No es que nosotros seamos súper personas, súper espirituales, sino que Dios mismo es quien produce en nosotros. Y es ahí donde yo me enfoco a que la soberanía de Dios está mucho más allá de nuestras acciones humanas. Porque uno puede tener buena intención, buenas acciones, uno puede tener buenos deseos,
Pero muchas veces cuando no lo logramos, los objetivos, nos sentimos quizás desanimados y frustrados, y a veces que no nos preguntamos quizás haya sido la voluntad de Dios. Porque dice que Él es quien produce en nosotros. Ahora, la soberanía de Dios está sobre nosotros. Dios empieza a producir. Cuando a veces hay cosas que nos empiezan a salir y decimos, esto es la verdad que no estaba en mi programa, esto no estaba en lo que yo estaba pensando, pero Dios es quien ha producido algo en tu persona. Y yo creo que Dios en este tiempo va a empezar a producir algo en nosotros. Es lo que dice la Escritura, ¿no? La Escritura hacía mención de que es Él quien produce en nosotros, así como el querer y hacer por su buena voluntad. El hacer, y también dice que de buena voluntad lo vamos a hacer, y es Él quien produce en nosotros. Yo estoy creyendo que en este tiempo Dios está produciendo algo dentro de nosotros, como iglesia del Señor. Está produciendo algo, ¿sí? Sea a lo mejor sentir más afecto por tu familia, valorar más ciertas cosas, a lo mejor tenías descuidadas algunas cosas y a partir de este momento uno empieza a valorar más las cosas. Yo creo que esto nos está enseñando a valorar más la gracia y el regalo que Dios nos ha dado, la eternidad que tenemos con Él, y a valorar también de que somos portadores de su gracia. Es Él quien pone en nosotros el querer, es Él quien produce. Cuando uno empieza a hablar de la producción, ¿no? Producción en ciertas cosas, producción ya sea en un producto que sale a la venta, uno dice, ¡ay, qué buena producción!, ¿no? Ahora, cuando yo veo eso, cuando a lo mejor una línea diríamos, de golosinas o una línea de mercadería o una línea de galletita, no sé, podríamos hablar de la producción de cierto producto. Ahora, lo aplico a nuestra vida, digo, Dios está produciendo en nosotros algo muy, pero muy bueno. Es Él quien produce. Quizás nosotros no lo teníamos pensado, pero es Él quien está produciendo en nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la soberanía está sobre, porque Dios está produciendo, la soberanía está sobre nuestras acciones, eso no quiere decir que nosotros estamos totalmente, diríamos, como irresponsables a nuestras acciones. No, Dios empieza a colocar y actuar en nosotros, pero también luego van a venir nuestras responsabilidades siguientes. Entonces, el primer punto que yo quiero marcar en esta mañana es que Dios está produciendo por su gracia, Él está produciendo algo en nosotros. El querer como el hacer en su buena voluntad. Quizás antes no tomaba tanto tiempo para leer la Escritura, no tomaba tanto tiempo para la oración, no tomaba tanto tiempo por estar en su presencia. Ahora Dios mismo está produciendo algo. A través de lo que estamos viviendo, Dios está produciendo quizás más vida espiritual, más vida de oración, más valoración de la gracia que nosotros tenemos y que transportamos esa gracia. Lo segundo que quiero marcar en esta mañana, hay un versículo también ahí en Colosenses, un poquito más adelante, en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 29, miren lo que estamos viendo es el corazón de Pablo, ¿no? Cómo realmente era un portador de la gracia, y vemos en el capítulo 1 cuando él escribe a la iglesia de Colosas. Él dice capítulo 1, versículo 29. En el 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, dice, la cual actúa poderosamente en mí. Luchando según la potencia que es de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice. O sea, Dios estaba actuando con su potencia, con su poder, estaba actuando en el apóstol Pablo. Dijimos, Él lleva la gracia, Dios produce el querer como el hacer, y sabemos nosotros que Pablo realmente hacía cosas
terribles. Le sacaban casi moribundo de las ciudades por predicar el Evangelio, pero no era él, sino que era el Espíritu que producía eso. Recibía latigazos, recibía bofetadas, recibía persecuciones, pero era Dios quien producía a través de su Espíritu para llegar a hacer esa predicación con tanta pasión. Y él dice, no me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios. Él está diciendo, el poder está actuando, dice, en mi persona. Versículo 29 dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia, dice, de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y eso es lo que quiero también remarcar. Muchas veces nosotros vamos a sufrir por ciertas cosas. Quizás este sea un tiempo por ahí de sufrimiento. A veces cuando uno trabaja en el Señor como iglesia del Señor, a veces que sufrimos porque quizás somos menospreciados, quizás somos difamados, quizás somos cuestionados, y hay un montón de cosas a lo mejor que pueden llegar a producir dolor en nosotros. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Pablo dice, muchas veces él ha trabajado y él sufría. Y no únicamente que sufría, sino que la falta de entendimiento a Pablo, también la falta de respeto que había sobre Pablo. A él le llegaban a apedrear por predicar el Evangelio. Mire cuántas cosas él pasaba, le querían quitar la vida, le querían exterminar. Y muchas veces nosotros como iglesia del Señor también sufrimos ciertas cosas a través de familiares, a través de personas y por ahí menos pensadas. Llegamos a ser lastimados emocionalmente, pero sin embargo tenemos que pensar que si somos portadores de la gracia de Dios, no debemos olvidarnos que el poder de Dios actúa en nosotros. Pablo dice, en la potencia de Dios, diríamos esa energía, porque potencia justamente es la energía de Dios en nosotros. Dice, ese poder me lleva a que si hay sufrimiento, si hay menosprecio, si hay latigazos, no me importa, porque no puedo sentirlo, porque el poder de Dios, la energía de Dios, la potencia de Dios viene sobre mi vida. Aleluya. Y dice en la segunda carta que hace a los Corintios, también en el capítulo 4, mire lo que dice Pablo. En el capítulo 4, versículo 7, llega a decir, y si el ministerio de muerte, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, perdón, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, dice, y no de nosotros. La excelencia del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, nosotros somos vasos de barro, somos vasos frágiles, pero el poder de Dios actúa en nosotros. Qué interesante entonces ver que el poder de Dios está dentro de nosotros. Por eso él decía, la potencia de Dios actúa en mí, ¿no? Según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Mire, qué tremendo, hermanos queridos. Yo creo que en este tiempo debemos dejar nosotros que la potencia de Dios actúe en nosotros. Quizá nos sentimos debilitados, quizá nos sentimos que hay cosas que no podemos, no entendemos, ¿no? ¿Y por qué tengo que vivir así? ¿Y por qué tengo que pasar esto? ¿Y por qué me ocurre esto? Hermanos queridos, la potencia de Dios actúa sobre nosotros. Recuerdo en una oportunidad cuando una madre jovencita con un hijo discapacitado o con capacidades diferentes, sabe que la verdad cuando uno ve a esas personas, yo le llegué a decir a esta persona, la verdad que Dios ha colocado un ángel sobre vos para que puedas sobrellevar esta carga o este trabajo. Y uno nota muchas veces que hay poderes que actúan dentro de uno para sobrellevar algunas cosas. Hay cosas, muchas veces vemos en personas que han perdido sus seres queridos, pero tienen una potencia para seguir adelante. Hay un poder que actúa dentro de ellos. Hay diríamos, una
una energía que viene del cielo, que es Dios mismo, que les lleva a superar ciertas situaciones. Entonces Pablo, él dice, yo soy portador de la gracia, y esa gracia que viene del cielo empieza a producir dentro mío algo. Produce un sentir, un hacer en su buena voluntad. Y no únicamente eso, sino que siento que hay un poder, esa gracia que está sobre mí, soy portador de esa gracia, pero también dice, el poder de Dios está en mi vida. Mire, yo quiero animarle en esta mañana y quiero quizás que hay cosas que por ahí el enemigo no nos deja ver porque estamos tan enfrascados en ciertas cosas, pensamos simplemente por ahí en lo material, ¿sí? En lo material, y no pensamos en lo espiritual. Hay un poder que actúa dentro de nosotros, ese poder que actúa dentro de nosotros. Entonces, dejamos marcado que Él produce el querer como el hacer, por su gracia. Dejamos marcado que el poder de Dios, la potencia de Dios está sobre nosotros. Por eso yo quiero animarte en esta mañana. La potencia de Dios está dentro tuyo. Dice, cuando uno muchas veces habla de ministerio, la iglesia tiene un ministerio, y muchas veces el ministerio es misterioso. A veces que nos sorprendemos con personas que quizás a lo mejor uno dice, pero no se convierte. Y cuando uno quizás con sencillas palabras le ha predicado el Evangelio, el amor de Jesucristo, y se ha convertido, y uno dice, qué tremendo. Y eso es lo que tiene el ministerio. Dice que es muy misterioso. Cuando vemos familias convertidas, cuando vemos milagros a ocurrir, se nos va más allá de nuestra mente, de nuestra capacidad de pensar. Dios hace milagros y es ahí donde está el misterio de Dios, el poder de la sanidad, el poder de la reconciliación de Dios. El apóstol Pablo, cuando él va a pedir por una sanidad y le dice el Señor, bástate mi gracia, y le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, Pablo, bástate mi gracia. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces tenemos debilidades. Sentimos que no tenemos capacidades para ciertas cosas. Pero es ahí, cuando uno dice, no puedo más, no sé qué hacer, entonces es ahí cuando Dios dice, bueno, ahora voy a actuar yo. El poder de Dios actúa en nuestra debilidad. Pedimos socorro a Dios y Dios empieza a actuar. El tercer punto que quiero marcar es que Dios nos hace competentes en este ministerio, como iglesia. Somos portadores, yo dije, de la gracia de Dios. Él es quien produce, Él es quien nos da el poder y la potencia, pero Él también nos hace competentes. No te sientas menos. Sí, obviamente, humanamente uno se va a sentir menos, quizás no tenés una capacidad por ahí intelectual, pero eso no quiere decir que no seas competente en el área espiritual. Mire, conocí personas que quizás no tan preparados intelectualmente, pero han llegado a predicar a ciertas personas intelectuales y han llegado al corazón y han llegado con el mensaje de la palabra de Dios y han llegado a quebrarse y han llegado a reconocer que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida y en Él, sin Él, nada somos. Por eso digo, por ahí te sentís que sos menos porque sos carente en la economía, carente de capacidad intelectual. No te sientas menos, porque la competencia va a venir de parte de Dios. Y eso es lo que Pablo también sentía, ¿no? La capacidad que proviene de Dios, ya sea para ciertos objetivos. Es donde dice en 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo 5, dice la Escritura, no que seamos, en el versículo 4 dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, ¿sí? Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia proviene de Dios. Él es quien nos va a hacer competente a nosotros. Él dice, quizás nosotros no somos competentes. Dice, yo pensé llegar con palabras persuasivas, dice Pablo,
pero ahora no logré llegar con palabras persuasivas. Lo dejé a un lado, a un costado, y ahora dice: lo que yo predico en el poder de Dios. Él mismo llegó a decir todo lo que él había aprendido lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Cuando uno quiere ser competente con sus propias fuerzas, siempre vamos a encontrar uno mayor. Pero si dejamos que la competencia de Dios fluya a través de nuestra vida, es ahí cuando Él va a vencer a través de esa competencia que coloca en nosotros. Por eso es muy interesante que nosotros en este tiempo pidamos a Dios: Señor, dame esa competencia que proviene del cielo, esa competencia que viene de ti. Obviamente que me va a hacer lograr ciertos objetivos, nos va a dar ciertas habilidades. Y a veces que vamos a tener habilidad en nuestros pensamientos, no por nuestra competencia, sino que por la competencia de Dios vamos a tener buenos pensamientos. Siempre recordamos al gran sabio Salomón, y eso es sabiduría, ¿no es cierto? Cuando vienen estas dos mujeres reclamando por su hijo, dicen: no es mío, decía la otra, y Salomón dice: ¿qué hago ante esta situación? ¿No? Entonces, como que Dios mismo viene y le hace competente a él, sin tener psicología, sin tener sabiduría humana, sino que Dios mismo viene y le dice: vamos a hacer una cosa, vamos a partir a la mitad a este niño y le damos la mitad a cada uno. Es impresionante, esa competencia que viene de lo alto, esa sabiduría, ese pensamiento que viene de parte de Dios. Uno dice: pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a decir eso? Qué inhumano que fue Salomón. Pero sin embargo, es ahí cuando la madre verdadera dijo: no, dáselo a ella. Entonces es de ella este niño. Esa competencia, esa sabiduría práctica que nos va a llevar a las cosas cotidianas. Hermano querido, a veces que vamos a encontrar gente profesionalmente quizás bien, pero en la práctica por ahí le faltan ciertas cosas. Y nosotros, que somos portadores de la gracia, que tenemos la gracia de Dios, Él nos hace competentes. Él produce algo en nosotros. Él nos da el poder, Él nos da la valentía. Y también ni qué hablar en nuestro carácter. Con esto vamos a concluir. Hermano, Él nos hace competentes en nuestro carácter. En nuestro carácter que es moldeado por Dios. En nuestro carácter que realmente nos impulsa a Dios a que tengamos un carácter como cristiano. Por eso yo en esta mañana quiero orar sin más y quiero pedir por tu vida, quiero pedir por tu familia, quiero pedir por tu vida espiritual, para que no te sientas menos, no quieras competir con tu fuerza. Deja que la competencia de Dios actúe sobre tu vida, deja que el poder de Dios actúe sobre tu vida, deja que Él produzca el querer como el hacer en su buena y perfecta voluntad sobre tu vida. Yo creo que este tiempo de aprendizaje, porque este es un tiempo de aprendizaje, Dios nos está enseñando un montón de cosas. Debemos aprovechar este tiempo realmente para tener luego buena aplicación. Estoy más que seguro que va a venir una tremenda bendición sobre tu vida, sobre mi vida, va a venir una tremenda bendición sobre la iglesia, porque de esto vamos a salir vencedores, porque la gracia del cielo está sobre nosotros. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia y quiero que esta palabra pueda actuar en tu vida interior, en tu vida espiritual. Yo dije, somos portadores de la verdad y somos portadores de la gracia de Dios. Esa gracia que está en nosotros, ahora nosotros llevamos esa gracia. Va el poder, va la unción, va la paz, va la bendición, donde nosotros nos movemos. Y no vamos a perder esa gracia del cielo. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y aún aquellas personas, amigos, que nos están viendo y están escuchando esta palabra. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo les esté dando esa potencia, que les esté dando ese poder del cielo, que venga sobre sus vidas, que podamos todos juntos aprender de esta situación, valorar ciertas cosas que no estábamos valorando, empezar a orar más que nunca, a leer tu palabra y a tener esa vida espiritual la cual debemos tener,
Padre, yo bendigo a cada familia, bendigo a cada amigo, bendigo a cada hermano, hermana, y declaro en esta mañana que la bendición del cielo se aproxima. Señor, sé que tu Espíritu, el que estuvo en Pablo, también está en nosotros. Está produciendo algo, el querer como el hacer en tu buena voluntad. Nos está llenando de poder y nos está llenando de esa competencia que viene del cielo. Yo bendigo a esta iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga. Estoy más que seguro que esta palabra va a ser de mucha bendición para vos. Y quiero, recibir esos mensajitos. Y yo dije hoy algunos hermanos, si aquellos que están muy necesitados para que vaya y lo visite y haga oración, tengo el permiso para ir y hacerlo. Así que quiero bendecir tu vida y quiero bendecir a toda la iglesia del Señor. Seguimos juntos, comentanos, compartí, ¿no? Ya sea en Facebook, en YouTube, compartí lo que estamos haciendo en el CCJF. Dios te bendiga.